Cuando mi novio me dejó para concederle un título a su amante, acepté al instante porque, honestamente, estaba embarazada y el bebé no era suyo. Si no rompíamos ahora, todo se iba a volver un caos. Después de firmar el acuerdo, le envié una foto. No se te olvide la transferencia, le escribí, y que la escritura quede a mi nombre. Luego agendé mi cita prenatal. El médico revisó mis resultados y me recordó con tacto que llevara al papá del bebé la próxima vez. Cuando él pase por aquí, le contesté, «Me avisas». Se quedó congelado a mitad de frase. Vi la empatía inundar sus ojos, suavizó el tono y me dio sus condolencias. Le regalé una sonrisa triste en el momento perfecto. La verdad es que últimamente ando hecha polvo, probablemente fatiga del primer trimestre. Me desmayé. Cuando desperté, el cielo estaba oscuro y todo en silencio, hasta que escuché una voz grave. ¿Le andas diciendo a la gente que estoy muerto mientras cargas a mi hijo? Me incorporé de golpe. Junto a la ventana iluminada por la luna estaba un hombre con traje oscuro, el rostro medio oculto en sombras. «¿Diego Benítez? ¿Quieres asustarme hasta la muerte?» Solté. Se rió con un susurro pícaro. Luego vino hacia mí y me abrazó. Su mano acariciaba mi espalda baja, la voz suave pero regañona. ¿Quién es la imprudente ahora, Abril? Duermes conmigo y luego desapareces. ¿Y ahora planeas huir con mi bebé? Lo miré incrédula. ¿En serio? ¿Tú realmente quieres este bebé? Sus ojos se posaron en mí un segundo largo, voz baja e inescrutable. Digamos que me encantan los niños. No dije que sí. Sonaba una locura, pero Diego no me obligó. Solo se aseguró de que guardara su número otra vez. «Avísame la próxima vez que vayas al chequeo», dijo, fruncí el ceño. «¿Es eso necesario?» Sonrió, pero no era una sonrisa amable. Más bien, apretaba los dientes. «Dijiste que me gustan los niños, ¿no? ¿Cómo iba a dejar que vayas sola al médico?» «Está bien. Él era el padre biológico. Tenía que darle algunos derechos. Además, era un buen cliente para mi negocio. Podía concederle un poco de protagonismo». Desde entonces, Diego empezó a involucrarse en todo. Mis comidas, mi ropa, los pañales, la leche de fórmula. Una vez regresó de Europa con una cuna artesana, repleta de pañales y biberones. De verdad parecía emocionado por ser papá. Me acostumbré. Hasta que llegó la subasta. Fui con Diego y... ¿adivina a quién nos topamos? Mi ex, Ricardo Castro, con su nueva novia, Laura. Ella se aferraba a su brazo, con una sonrisa de suficiencia. Ricardo se quedó helado al verme junto a Diego. Abrió la boca como para decir algo, pero Laura lo jaló. «Cariño, ya me cansé. Vamos a sentarnos». Me lanzó una mirada burlona al pasar. Yo la ignoré. Estaba embarazada. El estrés no estaba en el menú. La mayoría de los lotes eran aburridos. Hasta que vi ese collar. Era impresionante. Una pieza que había deseado durante años, pero nunca compré. Puja inicial, 1,600,000 pesos. Levanté la paleta. Laura la levantó justo después. 1,800,000. 2 millones. Entonces Ricardo entró en acción. 3 millones. Sabía que amaba esa pieza. Lo hacía a propósito. Seguramente planeaba regalárselo a Laura. La miré. Ella me dedicó un gesto victorioso. 3 millones. Una vez. 2 veces. Diego alzó su paleta. 5 millones. Le tomé la mano. ¿Estás loco? Se encogió de hombros. ¿Qué? No es tanto dinero. ¿No es tanto? Negando con la cabeza. Claramente nunca has pasado penurias. No vale la pena. Ricardo, déjalo malgastar su dinero. Total, el arreglo de la propiedad ya está firmado. Ese dinero ya no es mío. Que lo queme. 5 millones. Vendido. Después de la subasta, Laura avanzó furiosa. Abril, Ricardo solo lo compró porque a ti te gustaba. Te lo presto para que lo mires si quieres. Ricardo se quedó detrás, en silencio. Siempre la deja hacer lo que quiera. Sonreí con indiferencia. No, gracias. Si te gusta, quédatelo. Además, lo que te gusta a ti casi nunca vale mucho. Mi mirada se posó en Ricardo. Su rostro se ensombreció. «Te has vuelto rencorosa por un collar», dijo. «No estoy amargada», respondí, sosteniéndole la mirada. «Y no necesito tu regalo de consolación». Se quedó atónito,
como si por fin recordara que yo también era una joya. Con el dinero que ganó vendiendo mis diseños, fundó su empresa. Ese primer millón fue gracias a mí. Quizá ahora sentía la culpa, el arrepentimiento. Ya era tarde. Diego se interpuso entre nosotros, bloqueando la vista de Ricardo. Sonrió con pereza. Señor Castro, veo que ahora su gusto es más té verde, ¿eh? Su tono era suave, pero el corte fue certero. El té verde no es solo una infusión. Era una puya a la dulzura fingida de Laura. Ella forzó una sonrisa y tragó saliva. No esperé más. Diego, vámonos. Se mostró complacido. Usé su nombre en público. Sí, creí que todo había terminado. Pero entonces Ricardo intentó recuperarlo todo. No esperé más. Diego, vámonos. Se mostró complacido. Usé su nombre en público. Sí, creí que todo había terminado. Pero entonces Ricardo intentó recuperarlo todo. Sentí como Diego rodeaba mi cintura mientras nos alejábamos. Un gesto claramente posesivo que no pasó desapercibido para Ricardo. Entonces escuché su voz a mis espaldas. Abril, espera, me detuve, pero no me giré. Diego me miró con una ceja levantada. ¿De verdad quieres escucharlo? Solo serán 5 minutos, respondí con frialdad. Me volteé para ver a Ricardo acercándose, caminando apresuradamente hacia nosotros con Laura siguiéndole los pasos, visiblemente furiosa. «¡Ricardo!», gritó ella. «¿Qué estás haciendo?». La ignoró, deteniéndose frente a mí. Por primera vez desde nuestra ruptura, su máscara de confianza estaba completamente rota. «Necesito hablar contigo», dijo, lanzando una mirada de desconfianza a Diego, en privado. «Lo que tengas que decir, puedes decirlo aquí mismo», respondí cruzando los brazos sobre mi vientre. Ricardo tragó saliva, mirando rápidamente hacia mi abdomen y luego a Diego. ¿Es cierto? ¿Estás embarazada?» Laura se mira sentirse desnuda. Quedó paralizada detrás de él. «Sí, pero eso no es de tu incumbencia». «¿De él?», señaló a Diego con un movimiento de cabeza. Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Era mi asistente. «Disculpen», dije tomando la llamada. «¿Sí, Clara?» «Señorita Abril, el contrato de la subasta ya está listo para firmar. Y el señor Benítez debe presentarse para pagar el collar. Vamos para allá». Colgué y miré a Diego. «Tenemos que ir a firmar». Diego asintió y comenzamos a alejarnos, pero Ricardo me tomó del brazo. «Abril, por favor. Cometí un error. Un grave error». Lo miré, sorprendida por su atrevimiento. «¿Me estás tocando?», dije en voz baja, pero con una frialdad que lo hizo soltarme inmediatamente. «Lo siento, pero necesito que me escuches. Quiero ofrecerte un trato». «¿Un trato?», repetí con incredulidad. «Ya firmé tu maldito acuerdo de separación». «No, otro tipo de trato. Te ofrezco el 40% de la empresa». Me quedé inmóvil. Laura emitió un sonido ahogado detrás de él. «¿Te has vuelto loco?», chilló ella. «Esa empresa es nuestra. Es mi empresa», corrigió Ricardo sin mirarla. «Y Abril merece reconocimiento». Sus diseños fueron los que iniciaron todo. Diego se tensó a mi lado, sus ojos fijos en Ricardo. «Interesante», murmuró. «¿Ahora reconoces su valor?». Ricardo ignoró el comentario de Diego y continuó hablando conmigo. «Te devolveré todos tus diseños originales. Te daré el crédito público que mereces. Incluso podemos renombrar la línea principal con tu nombre». Mi corazón latía con fuerza. ¿Cuántas noches había soñado con escuchar esas palabras? ¿Cuántas veces había imaginado a Ricardo reconociendo que mi trabajo, mi talento, había sido el trampolín para su éxito? ¿Por qué ahora?, pregunté, manteniendo mi voz firme a pesar de la confusión que sentía. Ricardo miró brevemente a Diego antes de responder, porque finalmente entendí lo que perdí. «No solo a ti, sino tu visión, tu talento. La empresa está estancada sin ti». La mano de Diego en mi espalda se tensó. «Qué conveniente», comentó él, su voz engañosamente suave. «Justo cuando la ves con otro hombre, te das cuenta de su valor». Laura se acercó, sus tacones resonando furiosamente contra el piso de mármol. «Ricardo, no puedes estar hablando en serio, después de todo lo que me prometiste». Ricardo finalmente se volvió hacia ella, su rostro mostrando irritación. «Laura, por favor, esto es un asunto de negocios». «¿Negocios?».
Su voz subió varias octavas. Me dijiste que la habías dejado porque ya no la amabas y ahora estás dispuesto a regalarle casi la mitad de nuestra empresa. Los ojos de Ricardo se abrieron con alarma. Me miró, intentando evaluar si había escuchado las palabras de Laura. Por supuesto que las había escuchado. Cada sílaba. Así que, ¿la razón por la que me dejaste no fue porque amabas a Laura? Pregunté con una calma que no sentía. ¿Fue por conveniencia? Ricardo extendió una mano hacia mí, suplicante. Abril, no fue así. Es complicado. Podemos hablar de esto en privado. Reconsiderar nuestro acuerdo. Di un paso atrás, chocando ligeramente contra el pecho de Diego, quien inmediatamente puso ambas manos sobre mis hombros. Creo que ya escuchamos suficiente, dijo Diego. La señorita Ramírez no está interesada en su oferta. ¿Y tú quién diablos eres para hablar por ella? Espetó Ricardo. Diego sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Soy el padre de su hijo. El silencio que siguió fue absoluto. Laura se quedó boquiabierta, mientras el rostro de Ricardo pasaba por una serie de emociones. Incredulidad, confusión y, finalmente, una ira apenas contenida. Eso es imposible, declaró Ricardo. Abril y yo estábamos juntos hasta hace poco. La sonrisa de Diego se ensanchó. ¿Estás seguro? ¿Absolutamente seguro de que conoces todos los detalles de su vida? Me tensé, sintiendo la ansiedad crecer en mi pecho. Diego estaba llevando esto demasiado lejos. Suficiente, dije, tomando el brazo de Diego. Tenemos que irnos. Miré a Ricardo directamente a los ojos. No quiero tu oferta, no quiero tus disculpas, y definitivamente no quiero regresar contigo, ni personal ni profesionalmente. Ricardo parecía genuinamente dolido. Abril, por favor, al menos piénsalo. Te enviaré la propuesta formal mañana. No te molestes, respondí. Luego miré a Laura. Te ves pálida, querida. ¿No te dijo que seguramente volvería a mí cuando me viera con otro hombre? Laura me lanzó una mirada venenosa, pero pude ver la inseguridad en sus ojos. Le sonreí dulcemente. Buena suerte con él. La necesitarás. Me di la vuelta y me alejé, con Diego a mi lado. Tan pronto como salimos a la acera, me detuve y me enfrenté a él. ¿Por qué dijiste eso? Sí sé. ¿Qué parte? Preguntó con una sonrisa inocente que no me engañó. Sabes exactamente qué parte. Le dijiste que eres el padre de mi hijo. Diego se encogió de hombros con una expresión de falsa inocencia. ¿No lo soy? No lo sabemos con certeza, protesté. Además, ahora Ricardo va a estar obsesionado con esto. Probablemente investigará fechas, hará cálculos. Déjalo que lo haga, respondió Diego, su expresión cambiando a una más seria. De todas formas, parece decidido a recuperarte. Me froté las sienes, sintiendo un dolor de cabeza formándose. Solo quiero que me deje en paz. Diego me observó por un momento. Luego puso su mano suavemente sobre mi vientre. Sabes que te protegeré, ¿verdad? A ti y al bebé. Lo miré, tratando de descifrar sus verdaderas intenciones. ¿Por qué estaba tan interesado en mí y en mi hijo? ¿Realmente creía que el bebé era suyo? ¿O había algo más en juego? Vamos, dijo finalmente guiándome hacia su auto. Tengo un collar que pagar. Durante el viaje hacia la oficina de la subasta, no pude evitar pensar en la oferta de Ricardo. ¿Realmente estaba dispuesto a devolverme todo el crédito por mis diseños? ¿A reconocer públicamente mi contribución a su éxito? Pero más importante aún, ¿por qué ahora? ¿Por qué cuando me vio con Diego? Y la pregunta que más me inquietaba: ¿quién era realmente Diego Benítez? ¿Y qué quería de mí? Esa noche no pude dormir. Las palabras de Ricardo seguían resonando en mi cabeza. 40% de la empresa. Reconocimiento público. Mis diseños originales de vuelta. Mi teléfono vibró a las 7:00 am. Era un correo de Ricardo con la propuesta formal, tal como había prometido. Lo abrí por curiosidad. Todo estaba allí, detallado en términos legales precisos. El porcentaje de la empresa, la devolución de mis diseños, incluso una compensación económica por uso prolongado de propiedad intelectual. Bastardo, murmuré. 3 años juntos, y solo ahora, cuando me veía con otro hombre, reconocía mi valor.
Típico de Ricardo. Valorar algo solo cuando lo veía en manos de otro. Mi teléfono sonó nuevamente. Era Diego. Buenos días. Su voz sonaba demasiado despierta para esa hora. ¿Cómo están tú y el pequeño? Estamos bien, respondí frotándome los ojos. Acabo de recibir la propuesta de Ricardo. ¿La vas a aceptar? No lo sé, admití. Es tentador recuperar mis diseños, pero... Te entiendo. Mira, tengo información que puede ayudarte a decidir. ¿Podemos vernos para desayunar? Nos encontramos en una cafetería cerca de mi apartamento. Diego ya estaba allí cuando llegué, con una carpeta sobre la mesa. ¿Qué es esto?, pregunté después de ordenar un té. Información sobre Ricardo Castro, respondió, deslizando la carpeta hacia mí. Y sobre Laura, fruncí el ceño. ¿Has estado investigándolos? Digamos que me gusta saber con quién estoy tratando. Abrí la carpeta. Contenía documentos financieros, capturas de pantalla de mensajes de texto y fotografías. En una de ellas, Laura estaba con un hombre que no era Ricardo. La fecha era de hace 6 meses, cuando Ricardo y yo aún estábamos juntos. ¿Qué es esto?, pregunté. Laura tenía un amante, explicó Diego. Lo interesante es quién. Señaló al hombre en la foto. Lo miré más de cerca. ¿Lo conoces?, pregunté. Diego sonrió sin humor. Es mi primo. Me quedé inmóvil, procesando la información. ¿Tu primo? Sí. Y eso no es todo, dijo, mostrándome otra fotografía. En esta, Laura estaba con Diego en lo que parecía un restaurante exclusivo. Laura y yo nos conocimos hace 3 meses. Mi estómago se contrajo. 3 meses, antes de que Diego y yo nos conociéramos. ¿Me estás diciendo que Laura estaba jugando a 2 bandas, con mi primo y conmigo, probablemente buscando al mejor postor? Lo miré, tratando de entender. ¿Y luego dejó a tu primo por Ricardo? Exacto. Ricardo era una presa más valiosa, un empresario exitoso con una empresa floreciente. Sentí que me faltaba el aire. ¿Y tú? ¿Por qué te acercaste a mí? Diego se quedó en silencio por un momento. Al principio fue curiosidad. Quería conocer a la mujer que Ricardo había dejado por Laura. ¿Y luego? Luego te conocí de verdad. Su mano cubrió la mía, y todo cambió. Retiré mi mano bruscamente. ¿Me estás usando para vengarte de Laura? ¿O de Ricardo? Al principio, tal vez, admitió sin rodeos. Pero eso cambió cuando descubrí que estabas embarazada. Me levanté, recogiendo mi bolso. Eres tan manipulador como Ricardo. Espera, dijo agarrando mi muñeca. Hay más. No quiero escucharlo. Laura aún está en contacto con mi primo, insistió. Y con otros hombres. Está usando a Ricardo, igual que él te usó a ti. Me detuve, intrigada a pesar de mi enfado. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque debes saber con quién estás tratando antes de aceptar cualquier oferta. ¿Y tú? ¿Con quién estoy tratando exactamente? Diego se levantó, enfrentándome. Con alguien que está dispuesto a darte lo que mereces, sin condiciones. Salí de Minerside, la cafetería, con la cabeza dando vueltas. Diego me había mentido por omisión. Se había acercado a mí con segundas intenciones. ¿Podía confiar en él ahora? Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Hola? Abril, soy Laura. Me detuve en seco. ¿Qué quieres? Necesitamos hablar. Es sobre Diego Benítez. Nos encontramos en un parque. Laura ya estaba allí, sentada en un banco. Gracias por venir, dijo cuando me senté. Habla. Diego Benítez no es quien dice ser. Comenzó. Tiene una historia con Ricardo. ¿Qué tipo de historia? Sus empresas son rivales. Diego ha intentado sabotear a Ricardo durante años. La miré con escepticismo. ¿Por qué debería creerte? Porque estoy embarazada también, respondió, y no estoy segura de quién es el padre. Las palabras de Laura se quedaron conmigo durante semanas. ¿Embarazada? ¿No estaba segura de quién era el padre? Su confesión había puesto todo en perspectiva. ¿Era Diego solo un oportunista buscando venganza contra Ricardo? Me distancié de ambos. De Ricardo, rechazando formalmente su oferta a través de mi abogado, y de Diego, evitando sus llamadas y mensajes. Necesitaba espacio para pensar.
A las 28 semanas, mi médico recomendó reposo absoluto debido a ligeras complicaciones. Estaba en casa cuando escuché el timbre. ¿Quién es?, pregunté a través del intercomunicador. Abril, soy Diego. Sé que estás ahí. Por favor, necesitamos hablar. Dudé. No habíamos hablado en casi un mes. Estoy descansando. El médico recomendó reposo. Lo sé. Hablé con tu médico. ¿Cómo te atreves?, protesté. No tienes derecho a hablar con mi médico. Por favor, Abril. No me iré hasta que hablemos. Suspiré resignada y le abrí la puerta. Diego entró con una bolsa de comida y un sobre grande. Te traje sopa de pollo, dijo colocando la bolsa en la mesa. Tu asistente mencionó que era tu favorita. ¿También hablaste con mi asistente? Estaba preocupado. Desapareciste, de repente. Lo observé colocar la sopa en un tazón y calentarla en el microondas. Sus movimientos eran eficientes, como si conociera mi cocina. ¿Qué quieres, Diego? Sacó la sopa y la puso frente a mí. Primero, come. Luego hablamos. Demasiado cansada para discutir. Comí en silencio. La sopa estaba realmente buena. Laura te buscó, ¿verdad?, preguntó finalmente. Lo miré sorprendida. ¿Cómo lo sabes? Porque es exactamente lo que Ricardo le pidió que hiciera, respondió abriendo el sobre y extendiendo varias fotografías sobre la mesa. Mira, las fotografías mostraban a Ricardo y Laura discutiendo en un restaurante. El registro de fecha indicaba que era la noche después del leilão. ¿Los has estado siguiendo? No personalmente, aclaró. Pero sí, los he estado vigilando. ¿Por qué? Diego respiró hondo. Porque Ricardo me arruinó hace 5 años. Y ahora está intentando hacerlo de nuevo. Me recliné en el sofá, sintiendo al bebé moverse. Diego notó mi gesto y su mirada se suavizó. ¿Está pateando? Asentí. Constantemente desde hace una semana. Hubo un momento de silencio, antes de que continuara. Ricardo y yo éramos socios en una startup de tecnología. Yo desarrollé un software revolucionario para diseño de joyería. Ricardo vio su potencial, especialmente cuando conoció a una talentosa diseñadora emergente. Me quedé inmóvil. Yo. Sí. Te conoció en una exhibición universitaria. Vio tu talento y decidió que juntos podrían hacer algo grande. ¿Por qué nunca me contó sobre ti? Porque me traicionó, respondió Diego, su voz dura. Falsificó documentos. Me acusó de robo de propiedad intelectual y me expulsó de nuestra empresa. Para cuando pude limpiar mi nombre, él ya había establecido Castro Designs con tu talento y mi tecnología. Procesé la información lentamente. Eso explicaría por qué Ricardo siempre había sido tan protector con el software que usábamos, insistiendo en que nadie más podía tocarlo. No te creo, dije. Necesito pruebas. Diego sacó su teléfono y me mostró documentos, correos electrónicos antiguos, incluso una sentencia judicial que eventualmente lo había exonerado, pero demasiado tarde. Para cuando se hizo justicia, Ricardo ya había construido un imperio con tu arte y mi tecnología. ¿Por qué no me buscaste antes? Lo intenté, admitió. Hace 3 años. Pero para entonces, tú y Ricardo ya estaban juntos. Él te convenció de que yo era un competidor deshonesto, tratando de robar secretos comerciales. Recordé vagamente ese incidente. Ricardo había estado inusualmente nervioso durante semanas, insistiendo en que no hablara con cierto competidor que intentaba infiltrarse. Ese eras tú. Diego asintió. Cuando finalmente tuve oportunidad de acercarme, descubrí que él te había dejado. Por Laura. ¿Y decidiste usarme para vengarte?, pregunté, mi voz elevándose. No, respondió firmemente. Al principio solo quería entender qué había pasado. Pero luego te conocí de verdad. Vi cómo él te había tratado, como había robado tu talento igual que robó el mío. Se acercó tomando mis manos. Lo que Laura te dijo tiene una parte de verdad. Sí, hay una historia entre Ricardo y yo, pero te mintió sobre lo demás. Nunca tuve nada romántico con ella. Nunca. Lo miré, intentando discernir si mentía. ¿Cómo puedo creerte? Porque tengo pruebas, respondió, mostrándome más fotografías. Laura ha estado engañando a Ricardo desde el principio, con mi primo y con otros. Está tras su dinero,
Igual que él estuvo tras tu talento, estudié las fotografías. Laura con diferentes hombres en situaciones comprometedoras. Las fechas coincidían con su relación con Ricardo. ¿Y el embarazo? Diego negó con la cabeza. ¿No? Creo que esté embarazada. Es otro de sus juegos. Me recosté, sintiendo un repentino cansancio. Era demasiada información para procesar. ¿Qué quieres de mí, Diego? Quiero la verdad, respondió. Quiero justicia para ambos. Y quiero protegerte, a ti y al bebé, sea o no sea mío. Lo miré sorprendida. ¿Qué? Abril, ya no se trata de venganza. Hace tiempo que no. Me enamoré de ti, de tu fuerza, de tu talento, de tu dignidad a pesar de todo lo que pasaste. Palabras parecían sinceras, pero había aprendido a desconfiar. Ricardo también dijo cosas bonitas una vez. Lo sé, y no espero que me creas ahora mismo. Se levantó recogiendo las fotografías. Solo quería que supieras la verdad antes de tomar cualquier decisión. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo. Una cosa más. El collar. ¿Qué pasa con...? Él era tuyo. Lo diseñaste para la primera colección de Castro Designs. Ricardo no te dio el crédito, pero reconocí tu estilo inmediatamente. Esa información me golpeó como una bofetada. Recordé haber diseñado esa pieza, soñando con verla realizada algún día. Ricardo me había dicho que era demasiado ambiciosa para la línea que estábamos desarrollando. Lo compré para devolvértelo, continuó Diego. Te pertenece. Sacó una caja de su bolsillo y la colocó sobre la mesa. Piensa en lo que te he dicho, Abril. Sea cual sea tu decisión, la respetaré. Cuando se fue, abrí la caja. El collar brillaba exactamente como lo había imaginado hace años. Era mi diseño, sin duda. Lo tomé entre mis manos, sintiendo su peso, recordando cada detalle del boceto original. El bebé dio una patada particularmente fuerte. Coloqué una mano sobre mi vientre. Lo sé, pequeño. Es mucho para digerir. Mi teléfono sonó. Era Ricardo. Abril, por favor, reconsidéralo. La oferta sigue en pie. ¿Por qué debería? Porque es lo justo. Tus diseños merecen reconocimiento. Nunca te importó la justicia antes. ¿Por qué ahora? Hubo un silencio. Porque te amo, dijo finalmente. Nunca debí dejarte ir. ¿Y Laura? Fue un error. Ella no es como tú. ¿Y el bebé? ¿También lo amarás aunque no sea tuyo? Ricardo dudó, solo un segundo, pero fue suficiente. Por supuesto, respondió, demasiado rápido. Colgué sin responder. Miré el collar nuevamente, pensando en todo lo que Diego había revelado. ¿Podía confiar en él? ¿O estaba siendo manipulada nuevamente? 2 semanas después, mientras examinaba algunos documentos antiguos buscando pruebas de lo que Diego había dicho, sentí un dolor agudo. Luego, humedad entre mis piernas. No, murmuré, viendo sangre. Es demasiado pronto. Llamé a emergencias. Mientras esperaba la ambulancia, marqué el único número que vino a mi mente. Diego, necesito ayuda. El bebé, está viniendo. Todo después de eso fue un borrón de luces, voces y dolor. Recuerdo llegar al hospital, médicos corriendo, monitores pitando. Es una emergencia. Cesárea inmediata. Escuché decir a alguien. ¿Dónde está el padre?, preguntó una enfermera. Aquí, respondió la voz de Diego, firme a mi lado. Estoy aquí. Me aferré a su mano mientras me llevaban al quirófano. No me dejes, supliqué. Nunca, prometió, sus ojos fijos en los míos. Estoy aquí para quedarse, Abril. Mi hijo nació por cesárea de emergencia a las 30 semanas. Pesó solo 1,4 kilos. Lo llamé Mateo. Los médicos lo llevaron inmediatamente a la UCI. Por horas, lo único que pude hacer fue mirar su diminuto cuerpo conectado a máquinas a través de un cristal. Diego se quedó a mi lado sin moverse, sosteniéndome cuando mis piernas fallaban por el cansancio. Es fuerte, repetía. Como tú. Estaba llenando unos formularios cuando la enfermera me preguntó por el nombre del padre. Déjalo en blanco, respondí. Abril, comenzó Diego. No, lo corté. No vamos a mentir sobre esto. Diego asintió, respetando mi decisión. Al segundo día,
Mientras observaba a Mateo, sentía a alguien detrás de mí. Al girarme, me encontré cara a cara con Ricardo. ¿Qué haces aquí?, pregunté, tensándome inmediatamente. Me enteré de lo que pasó, respondió, su mirada fija en la incubadora. Quería asegurarme de que estuvieras bien. ¿Cómo te enteraste? Laura tiene una amiga que trabaja aquí. Por supuesto. Laura siempre mantenía contactos estratégicos. Ya viste que estoy bien. Puedes irte. Ricardo ignoró mi comentario y se acercó al cristal. ¿Es tan pequeño? Sí, nació prematuro. ¿Es mío? La pregunta me golpeó como un puñetazo. No, por el contenido, sino por el tono. Calculador, frío, evaluando riesgos y beneficios. ¿Importa?, respondí. Por supuesto que importa, contestó, volteándose hacia mí. Si es mío, quiero formar parte de su vida. ¿Cómo formaste parte de la mía? ¿Robándome ideas y luego abandonándome? Ricardo tensó la mandíbula. Eso fue diferente. Cometí errores, lo reconozco. Y ahora que ves que alguien más me valora, súbitamente quieres arreglar las cosas. No es así. He estado reflexionando desde que terminamos, incluso antes de verte con él. Hizo un gesto vago con la mano, como si Diego fuera una molestia menor. Te ofrecí reconocimiento en la empresa, tus diseños de vuelta. Demasiado tarde, interrumpí. Ya no necesito tu reconocimiento. Iniciaré mi propia línea. Ricardo me miró sorprendido. ¿Con qué recursos? Ese no es tu problema. Nos quedamos en silencio por un momento, ambos mirando a Mateo. Quiero una prueba de paternidad, dijo Ricardo finalmente. No, tengo derecho a saber si es mi hijo. Perdiste cualquier derecho cuando me entregaste esos papeles de separación. Ricardo se acercó, su rostro tenso. Abril, no hagas esto más difícil. Si es mi hijo, quiero responsabilizarme, ofrecerte apoyo, darle mi apellido. ¿Y si no es tuyo? ¿Me dejarías en paz? La oferta de la empresa seguiría en pie, respondió evasivo. Por nosotros, por lo que tuvimos. En ese momento, Diego apareció por el pasillo. Al vernos, aceleró el paso. ¿Todo bien?, preguntó, colocándose protectoramente a mi lado. Ricardo lo miró con desdén. Esto es un asunto privado. No en el hospital de mi hijo, respondió Diego con calma. ¿Tu hijo? Ricardo soltó una risa seca. Ni siquiera sabes si es tuyo. No necesito una prueba para amarlo. Esas palabras me impactaron más de lo que esperaba. Mientras Ricardo había cuestionado inmediatamente si Mateo era suyo, Diego lo había aceptado incondicionalmente desde el principio. Ricardo nos miró alternativamente. Así que están juntos ahora. Qué conveniente. Ricardo, dije, agotada. Por favor, vete. Este no es el momento ni el lugar. No me iré hasta que acordemos una prueba de paternidad. Diego dio un paso adelante. La señorita Ramírez te pidió que te fueras. Ricardo lo ignoró, enfocándose en mí. Abril, piensa en el niño. Merece saber quién es su padre. El niño merece paz, respondí. Y yo también. Te llamaré cuando esté lista para hablar de esto. Ahora, por favor, vete. Ricardo me miró por un largo momento, luego asintió reluctantemente. Te llamaré mañana, dijo, y se fue. Cuando desapareció, mis piernas cedieron. Diego me sostuvo antes de que cayera. Necesitas descansar, dijo, guiándome a una silla. Apenas te recuperaste de la cirugía. No puedo descansar. Mateo me necesita. Y te necesita fuerte. Descansa un poco. Yo vigilaré. Asentí, demasiado, cansada para discutir. Diego me llevó a mi habitación y se quedó a mi lado hasta que me dormí. Al despertar, lo encontré sosteniendo una carpeta. ¿Qué es eso?, pregunté. Los resultados de la prueba de paternidad, respondió. Me incorporé de golpe. ¿Qué? ¿Cómo? El médico tomó muestras durante la cesárea, para tu historial médico. ¿Ya sabes el resultado? Diego asintió. ¿Y? Es mejor que lo veas tú misma. Me entregó la carpeta con manos temblorosas. Abrí el sobre y leí los resultados. Luego miré a Diego, cuyos ojos estaban fijos en mí. ¿Qué harás ahora?, preguntó. ¿Qué haré? ¿Qué harás tú? Diego tomó mis manos. Te lo dije antes.
Quiero estar contigo y con Mateo, independientemente de lo que diga ese papel. ¿Por qué? ¿Por qué te importamos tanto? Porque te amo, Abril, respondió simplemente. Y porque Mateo necesita un padre que lo proteja como no pudieron protegernos a nosotros. Sentí lágrimas formándose. Ricardo querrá saber. Es tu decisión si se lo dices o no. Consideré mis opciones. Ricardo era un manipulador, pero ¿tenía derecho a ocultarle la verdad sobre Mateo? Necesito tiempo para pensar. Los días se convirtieron en semanas. Mateo crecía más fuerte cada día. Diego venía diariamente, trayendo comida, ropa limpia y a veces simplemente para sentarse conmigo a contemplar a nuestro pequeño luchador. Una tarde, mientras estábamos en la UCIN, Ricardo apareció nuevamente. Han pasado 3 semanas, Abril, dijo sin saludar. ¿Tienes los resultados? Diego me miró dejando la decisión en mis manos. Sí, respondí. ¿Y? Miré a mi hijo, tan frágil pero tan determinado a vivir. Mateo necesita estabilidad, Ricardo. No juegos de poder ni batallas legales. ¿Qué estás diciendo? Que tienes que decidir ahora mismo. Si es tu hijo, ¿lo amarás incondicionalmente? ¿Sin importar que yo no vuelva contigo? ¿Sin usar su custodia como moneda de cambio? Ricardo. Titubeó sorprendido por mis preguntas. Por supuesto que lo amaría. Es mi sangre. ¿Y si no lo es? ¿Me dejarías en paz? Ya te lo dije. La oferta de la empresa. No me interesa tu empresa, interrumpí. Quiero saber si nos dejarás tranquilos a Mateo y a mí, si resulta que no eres su padre. Ricardo miró a Diego con hostilidad. Esto es por él, ¿verdad? Te ha llenado la cabeza de mentiras sobre mí. Diego no tiene nada que ver con esto. Es mi decisión. Ricardo se pasó una mano por el pelo, frustrado. Bien, si no soy el padre, respetaré tu espacio. Pero seguiré ofreciéndote el reconocimiento que mereces en la empresa. Y si eres el padre, aceptarás un régimen de visitas formal, sin interferir en mi vida personal. Ricardo asintió a regañadientes. Es justo. Saqué los resultados de mi bolso y se los entregué. Observé su rostro mientras leía, pasando por varias emociones. Anticipación, confusión y finalmente, incredulidad. Esto no puede ser correcto, murmuró. Lo es, confirmó Diego. Pedimos 2 pruebas para estar seguros. Ricardo me miró, luego a Diego, y finalmente a Mateo en su incubadora. Entonces no es. No, Ricardo, dije firmemente. Mateo no es tu hijo. Se quedó inmóvil por un momento, procesando la información. Aún así mi oferta sigue en pie, dijo finalmente. Tus diseños merecen reconocimiento. No, gracias, respondí. Prefiero empezar de cero. Ricardo miró a Diego, una expresión de reconocimiento cruzando su rostro. Tú, dijo. Ahora, lo entiendo todo. Esto es tu venganza, ¿verdad? Por lo que pasó hace años. Diego negó con la cabeza. Esto no es sobre ti, Ricardo. Nunca lo fue. ¿Crees que soy estúpido?, espetó Ricardo. Te acercaste a Abril a propósito. La usaste para llegar a mí. Yo no uso a las personas, respondió Diego calmadamente. Esa es tu especialidad. Ricardo dio un paso amenazador hacia Diego, pero un médico que pasaba lo detuvo. Señores, esto es una unidad de cuidados intensivos. Les pido que controlen su volumen o tendré que pedirles que se retiren. Ricardo retrocedió, ajustándose la corbata. Esto no ha terminado, murmuró antes de marcharse. Cuando se fue, me derrumbé en la silla más cercana. ¿Crees que nos dejará en paz?, pregunté. Diego se arrodilló frente a mí. No lo sé, respondió honestamente. Pero pase lo que pase, no estás sola. Miré hacia la incubadora donde Mateo dormía, ajeno a todo el drama que lo rodeaba. No quiero que crezca en medio de conflictos. No lo hará, prometió Diego. Te doy mi palabra. Ese día, mientras veía a Diego hablando suavemente a Mateo a través del cristal, tomé mi decisión. Fuera cual fuera la historia entre Diego y Ricardo, el hombre que tenía delante había demostrado con acciones lo que Ricardo solo ofrecía con palabras. Cuando Diego se alejó para comprar café, Laura apareció inesperadamente. Abril,
dijo, su voz tensa. Necesito hablar contigo. ¿Qué quieres? Su mirada se posó en Mateo. Ricardo está destrozado. No es mi problema. ¿Sabes lo que está haciendo Diego? Preguntó. Está usando a tu hijo para vengarse de Ricardo. Una vez que consiga lo que quiere, te dejará, igual que Ricardo te dejó a ti. La miré fijamente. ¿Y tú? ¿Qué ganas viniendo aquí a defenderlo? Laura dudó. Ricardo y yo vamos a casarnos. Por alguna razón, no me sorprendió. ¡Felicidades!, dije secamente. Ahora, si me disculpas, mi hijo me necesita. No digas que no te advertí, respondió antes de irse. Cuando Diego regresó, lo estaba esperando. Laura estuvo aquí, le informé. Dice que tú solo me estás usando para vengarte de Ricardo. Diego colocó los cafés en la mesa y me miró directamente. ¿Y tú qué crees? Creo que si solo quisieras venganza, habrías usado los resultados de la paternidad para humillar a Ricardo públicamente. Es cierto, admitió. Podría haberlo hecho, pero no lo hiciste. No lo hice. ¿Por qué? Diego tomó mis manos, porque esto ya no se trata de Ricardo, o de venganza, o del pasado. Se trata de nosotros, de Mateo, del futuro. Un año después, Mateo ya caminaba, con pasos inseguros por nuestro apartamento. A pesar de su nacimiento prematuro, se había desarrollado normalmente, superando todas las expectativas médicas. Mira qué fuerte es, dijo Diego mientras lo sostenía por las manos, ayudándolo a mantener el equilibrio. Sonreí observándolos. Diego había estado presente cada día desde que Mateo salió del hospital, cumpliendo su palabra de estar con nosotros incondicionalmente. Mucho había cambiado en un año. Después de rechazar la oferta de Ricardo, había iniciado mi propia línea de joyería con el apoyo financiero de Diego. Diseños Abril estaba ganando reconocimiento rápidamente por sus piezas innovadoras. El collar que Diego había comprado en la subasta se convirtió en la pieza central de mi primera colección, reimaginado y mejorado. Lo llamé Verdad, como un recordatorio de todo lo que habíamos pasado. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era mi asistente. Abril, los representantes de la Exposición Internacional de Joyería confirmaron. Quieren que presentes tu colección como diseñadora destacada. Eso es maravilloso, respondí sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Confirma nuestra participación. Cuando colgué, Diego me miró con curiosidad. ¿Buenas noticias? Excelentes. Presentaré en la Exposición Internacional. Diego sonrió, levantando a Mateo en brazos. ¿Oíste eso, pequeño? Tu mamá es oficialmente una gran diseñadora. Siempre lo fue, dijo una voz desde la puerta. Me giré para encontrar a Ricardo de pie en la entrada de la sala. No lo había visto en meses, no desde que firmamos un acuerdo legal estableciendo claramente que renunciaba a cualquier reclamo sobre Mateo. ¿Qué haces aquí?, pregunté, tensándome automáticamente. Diego puso a Mateo en su corralito y se acercó a mi lado. Vine a felicitarte, respondió Ricardo con una sonrisa tensa. La exposición es un gran logro. Gracias, respondí con cautela. ¿Cómo supiste? Sigo teniendo contactos en la industria, dijo encogiéndose de hombros. De hecho, tengo algo para ti. Sacó un sobre de su chaqueta y me lo entregó. Lo abrí con cuidado, encontrando documentos legales. ¿Qué es esto? Los derechos sobre tus diseños originales, explicó. Todos ellos, y un reconocimiento formal de tu autoría en las primeras 3 colecciones de Castro Designs. Lo miré sorprendida. ¿Por qué ahora? Ricardo desvió la mirada hacia Mateo. Porque es lo correcto. Debí hacerlo hace mucho tiempo. Diego estudió los documentos por encima de mi hombro. Están en orden, confirmó. Sin letra pequeña ni trampas. Ricardo asintió. No hay trampas esta vez. Hubo un momento de silencio incómodo antes de que Ricardo hablara nuevamente. Laura me dejó. Se fue con un inversionista suizo hace 3 meses. Lo siento, dije, automáticamente, aunque no sentía verdadera pena. No lo sientas, respondió con una sonrisa amarga. Supongo que el karma existe después de todo. Diego colocó una mano protectora en mi hombro. ¿Hay algo más que necesites, Ricardo?
Ricardo lo miró directamente. En realidad, sí, quería disculparme. Con ambos. Diego alzó las cejas, claramente. Sorprendido. ¿Disculparte? Ricardo asintió. Por todo. Por robar tu tecnología hace años. Por robar el crédito de los diseños de Abril. Por intentar interponerme entre ustedes cuando claramente se pertenecen el uno al otro. No sabía qué decir. Después de todo lo ocurrido, una disculpa parecía insuficiente, pero también inesperadamente reconfortante. Acepto tu disculpa, dije finalmente, y gracias por devolver mis diseños. Ricardo asintió, luego miró a Diego expectante. Diego lo estudió por un momento. Han pasado años, dijo finalmente. Es hora de dejar el pasado atrás. Ricardo pareció aliviado. Gracias. Se acercó al corralito donde Mateo jugaba ajeno a la tensión en la habitación. Es un niño hermoso, comentó. Se parece a ti, Abril. Tiene los ojos de Diego, respondí. Automáticamente. Ricardo asintió. Les deseo lo mejor, de verdad. Cuando se fue, Diego y yo nos quedamos en silencio, procesando lo que acababa de ocurrir. ¿Crees que fue sincero?, pregunté finalmente. Diego consideró la pregunta. Creo que sí. Perder a Laura probablemente lo hizo reflexionar. Miré los documentos en mis manos. El reconocimiento que había deseado durante tanto tiempo finalmente era mío. Pero extrañamente, ya no parecía tan importante como antes. ¿Sabes qué es curioso?, dije. Ya no necesito su validación. He construido algo por mí misma, algo que nadie puede quitarme. Diego sonrió, abrazándome por detrás mientras observábamos a Mateo. Siempre fuiste valiosa, Abril, con o sin su reconocimiento. Esa noche, mientras Mateo dormía, Diego me llevó a la terraza donde había preparado una cena íntima. Bajo las estrellas, sacó una pequeña caja de terciopelo. No es el momento más original, dijo, abriéndola para revelar un anillo sencillo, pero elegante. Pero es sincero. Mi corazón se aceleró. Diego, estos meses contigo y con Mateo han sido los más felices de mi vida, continuó. Quiero que seamos una familia oficialmente. ¿Te casarías conmigo? Lo miré, recordando todas las mentiras, verdades a medias y revelaciones que nos habían llevado a este momento. El camino no había sido fácil, pero cada paso nos había acercado más. Sí, respondí simplemente. Me casaré contigo. El día de la exposición internacional llegó más rápido de lo esperado. Mi colección ocupaba un lugar destacado, con Verdad como pieza central. Los críticos y compradores se amontonaban alrededor, murmurando elogios. Entre la multitud reconocí a Ricardo, observando desde lejos. Nuestras miradas se cruzaron brevemente, y él inclinó la cabeza en un gesto de reconocimiento antes de desaparecer entre la gente. Diego se acercó, sosteniendo a Mateo en brazos. Tu público te aclama, dijo con una sonrisa. Nuestro público, corregí. Esta colección no existiría sin ti. Era cierto. Diego no solo me había apoyado financieramente, sino que había adaptado su software de diseño para mi uso exclusivo, permitiéndome crear piezas que antes solo podía imaginar. Un reportero se acercó, solicitando una entrevista. Me preguntó sobre mis inspiraciones, mi proceso creativo y mis planes futuros. Finalmente, señaló el collar. Esta pieza parece tener un significado especial para usted. ¿Puede contarnos su historia? Miré Verdad, brillando bajo las luces de la exposición. ¿Cómo explicar todo lo que representaba? Las mentiras, las traiciones, el dolor, pero también el redescubrimiento, la fuerza y el amor verdadero. Este collar tiene una historia complicada, respondí. Fue diseñado en un momento de mi vida cuando no valoraba completamente mi propio talento. Lo perdí durante años, y cuando finalmente regresó a mí, me ayudó a redescubrir mi voz como artista. ¿Y el nombre? ¿Por qué Verdad? Miré a Diego, quien sostenía a nuestro hijo con orgullo. Porque a veces necesitamos perder algo valioso para encontrar lo que realmente importa, respondí. La verdad sobre nosotros mismos y lo que realmente merecemos. Esa noche, después de que la exposición cerrara con ventas récord y múltiples ofertas de colaboración, regresamos a casa como familia. Mateo dormía profundamente en su habitación, mientras Diego y yo compartíamos una copa de champán en el balcón. «Por ti»,
brindó Diego. Por tu éxito bien merecido. Por nosotros, corregí. Por nuestra familia y nuestro futuro. Por la verdad, añadió sonriendo. Que a veces duele, pero siempre libera. Mientras mirábamos las luces de la ciudad, pensé en el largo camino recorrido. Desde el día en que Ricardo me dejó, pasando por el encuentro con Diego, el nacimiento de Mateo, y todas las verdades descubiertas en el proceso. El collar que tanto había deseado resultó ser mucho más que una joya. Fue el catalizador que me permitió recuperar no solo mis diseños, sino también mi dignidad y mi capacidad de amar sin miedo. ¿En qué piensas?, preguntó Diego, notando mi silencio. En que a veces lo que parece una traición es realmente el principio de algo mejor. Diego entrelazó sus dedos con los míos, el anillo de compromiso brillando tenuemente. Y a veces, dijo, lo que parece una coincidencia es realmente el destino.